Ya vamos a saludarlo al senador Jorge Dos Santos. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer estar acá, honrado por la invitación y a tus órdenes. No me imaginé que de esa manera y con esa contundencia vayas a hablar y denunciar lo que dijiste. Aunque después muchos colegas me decían, no, pero después volvió a hablar y ahí ya bajó un poco más los decibeles, no fue tanto así. ¿Vos te reafirmás en lo que denunciaste en el Pleno? Sí, señor. Yo quiero decir una cosa. Tengo 55 años, soy hijo de un colorado que combatió en la guerra del 47 defendiendo al partido con sus 18 años. Mi papá se llamaba Jorge Dos Santos, descendiente de esclavos. Su apodo es negro, por era raza negra. Y él, luego de la guerra civil, trabajó en Asunción como chofer, posteriormente viajó al interior, se trasladó en Caguazú, integró la seccional Colorada, Colorado es tronista, y en mi época de niño me llevaba consigo, yo era el encargado de repartir los sombreros piril, la pañoleta roja, el picadillo, eso fue generando una pasión hacia la actividad política. Mi papá tenía una camioneta vieja que la policía utilizaba como patrullera, a veces le llamaban del centro de salud, que era miembro de la comisión, trasladaba enfermos. Ese es lo que algunos despectivamente llaman seccionalero. Pero ese es el espíritu del verdadero dirigente colorado, que hoy está ausente. Entonces, eso permitió también que yo me afiliara a los 16, fuera integrante de la comisión juvenil. Posteriormente, en el golpe de 89, con 23, 24 años, yo era parte del grupo disidente, a pesar de mi padre. Yo era antiestronista, era disidente del grupo de Mopoco, integré el equipo de Carlín Romero Pereira, habrás estudiado el movimiento ético, con algunos compañeros a quienes hoy rindo un tributo, algunos de ellos desaparecidos, entre ellos el ex senador Seferino Ramírez, un campesino que llegó, así como yo, por una situación fortuita de la renuncia de un senador titular. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es de que no soy ningún figuretti como algunos me quieren presentar. Yo tengo raíces coloradas, tengo una trayectoria colorada. Mayores raíces que muchos otros que hoy dirigen el partido, No quizás. existe. ¿De quién me hablas? ¿Del empleadito de Cartes? ¿Del Pili Aliana? ¿O me hablas de quién? ¿Me hablas de González Daer? ¿Me hablas de quién, coloradismo? ¿Me hablas de Helio Cabral, que fue sancionado por un sumario administrativo en Puerto y ahora se presenta? ¿Cuál es la referencia que tienen mis hijos? Acá están mis hijas y mis hijos y mi familia, mi esposa que me está viendo, que siempre me ha acompañado. ¿Cuál es la referencia cuando se habla del Partido Colorado que le puedo dar a mis hijos? ¿Le voy a hablar de quién? ¿De los Zacarías Irún bandidos? Le voy a hablar de los González Dar, que yo soy un abogado pasillero, hace 25 años me egresé como abogado, soy fundador del Colegio de Abogados de Caguazú, el combativo Colegio de Abogados de Caguazú que fue perseguido. Una forma de persecución es la inhibición en cadena por la denuncia que realizamos. Sin embargo, nosotros nos matamos en los pasillos y González Daer, a través de su secretario Fernández Littman, cocina las sentencias con una llamada. Ese es el Partido Colorado. Hablemos del Partido Colorado de Gualdino Ramón Pero Lovera. esa es la dirección, Jorge, hoy de tu partido. Bueno, entonces La misma que cambia los estatutos para que Cartes se convierta en presidente de la República, por ejemplo. el gran error que cometimos hace 5 años. Yo soy uno de los tantos dirigentes a quien Cartes ayudó inclusive, ¿verdad? Para después humillarnos. No valió la pena, me parece. Fuimos sometidos esperando salir del pozo, pero sin embargo viene la debacle. Hay un vaciamiento ideológico. Por eso hoy te traje, tengo la satisfacción de entregarte Doctrina Republicana Colorada de Julio César Frutos, de Papuchín Frutos, con quien tengo la amistad, para que le haga llegar a quien alguna vez pueda ser dirigente del partido, como el que funge e usurpa la presidencia del Partido Colorado. No es dirigente, recibe órdenes, no tiene la postura de un presidente que debe ser de un gran partido nacional republicano nacido de la mano del lugarteniente del Mariscal López y otros guerreros de la guerra contra la Triple Alianza. Pero sin embargo, públicamente dice él que, por ejemplo, duda del coloradismo de una Blanca Ovelar o de Eduardo Peta. ¿Quién habla? Pedro Aliana. ¿Qué antecedentes de coloradismo tiene Aliana? ¿Su padre es colorado? Su padre, como mi padre, usaba su camioneta viejucha para trasladar a personas que estaban enfermas.
Su padre trabajó en la construcción de una seccional como mi padre, que inclusive con el padre del actual presidente electo, Mario Audo Benítez, se construyó la seccional Colorada, que hoy es un edificio abandonado, se convirtió en establo. Como está abandonado la Junta de Gobierno, una mera fachada. Los partidos políticos en el Paraguay han quedado desacreditados. La dirigencia alquilada de los liberales, la dirigencia comprada del Partido Colorado. ¿De qué dirigencia me pueden hablar? Puede Aliana, y le desafío públicamente que me hable de los orígenes del Partido Nacional Republicano. ¿Por qué tiene el color rojo? Ni siquiera esa pregunta va a poder responder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vaciados los partidos, instrumentalizados para una gavilla de ladrones que se apropian del Estado, en contrasentido a su línea doctrinaria, porque el Partido Colorado nace como respuesta al Partido Liberal, en donde dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que intervenir para regular, porque el liberalismo dejaba al arbitrio de las grandes corporaciones, las grandes empresas, los poderosos. Pero hoy día, ¿qué pasa? Vemos un Estado también que es utilizado como un instrumento para una élite de funcionarios pseudo políticos, pseudo ministros, que no son otra cosa que una manga de ladrones y que inclusive extorsionan utilizando códigos de la mafia, como estaba señalando acá. No es código de la mafia pedir para levantar la coima que se te dé una suma de dinero. ¿Cuándo se convocó a los jóvenes que están abandonados desde el 89 para una reorganización, siendo que el Partido Colorado es un partido de jóvenes? En algún momento dijiste, Jorge, que tu partido estaba tomado por el narcotráfico y por el contrabando. Cuando hablaste ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Tuvimos intendentes, sicarios, tuvimos diputados manchados por el narcotráfico, tuvimos algunas que llamaban madrinas del... ¿Te recordás? Bueno, entonces, ¿dónde está el verdadero Partido Colorado? El republicanismo. ¿Qué significa república? Res pública. Y el nacional viene del nacionalismo. Y el rojo viene de esto, que el ejército paraguayo usaba la chaqueta roja, que inspiró al general Bernardino Caballero al regreso de su exilio, que fue llevado después de la guerra de la hecatombe del 70, viene y después de ser un soldado se incorpora como un hombre cívico, y entonces cambia las armas e ingresa en la arena política para que un partido sea ahora más el protagonismo del nuevo rumbo que tenía que tener el Paraguay. ¿Desde qué momento empezaron a presionarte? Porque yo recuerdo haber conversado con vos en radio y en la primera conversación telefónica me dijiste: yo fui constituyente, conozco la norma y hay que respetarla. Claro. Yo no me voy a prestar a ningún tipo de manoseo a la Constitución Nacional. Una semana antes. Yo era consciente que desde ese momento iba a empezar a sonar tu teléfono, si es que ya no estaba sonando en realidad, sabiendo que ibas a ser el sustituto de Castiglioni. Yo también te dije, te recordarás, quienes conocen mi vida, quienes conocen mi historia, saben el sentido de mi voto, sabrán. Así te dije, ¿te acuerdas? Inclusive estuvo confundido por el tema del cuerpo. Yo no entendía porque no manejaba la situación, pero después me di cuenta que uno participando, dando cuerpo, evidentemente puede tratarse la renuncia. ¿Cómo empezaron las llamadas, los mensajes, las conversaciones? Mira, es que soy una persona conocida porque así como mi padre, he trabajado por mi comunidad. Soy fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de mi ciudad hace 18 años. Soy fundador del Colegio de Abogados Cavazú. Estamos una decena de abogados que luchamos, muchos de ellos perseguidos. Inclusive hubo un atentado contra nuestro expresidente hace un año y medio. Y ese atentado vino del propio funcionariado del Poder Judicial corrupto que tenemos en este país. Entonces, una semana antes hablamos y un día antes recibo la visita de una persona, ¿verdad?, que creo es de la ciudad de Caaguazú. Enseguida me sonó la alarma mental cuando me hablaba que venía de un empresario, ¿verdad?, que quería hablarme. Pero lógicamente hay que tratarle bien, yo soy político, tengo que tratarle bien, le escuché. Y entonces ahí me expresó de que querría hablar conmigo, a ver si podíamos ayudarle al presidente Cartes. O sea que de ese lado estoy hablando del emisario del patrón, ¿verdad? Quiero aclarar, es la misma cosa que ocurre a veces, gente que se quiere congraciar contigo y te dice: mira, Santiago, acá te conseguí ya ¿verdad? Yo creo que ese es el sentido.
Y lógicamente yo lo escuché, le dije que yo desde el momento que hablamos, te recordarás, yo expuse públicamente mi posición. ¿Cuál sería mi destino si yo aparezco mañana votando a favor? ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos, a mi familia? Esa herencia que mi padre, que murió pobre como muchos colorados, como Juan León Mallorquín, que murió en la fila del banco cuando se fue a pagar su cuota y murió de un infarto, ¿verdad? O de Ricardito Brugada, ¿verdad? Que es un gran luchador social. Tenemos que poner de moda la integridad moral, la honestidad. Y hay grandes referentes históricos dentro del Partido Colorado. Cuando decís el emisario del patrón, ¿esta persona está vinculada también a la política, está vinculada al sector empresarial? Empresarial. ¿Y cuál es el tenor de la conversación? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te planteó? Yo no hablé con el empresario, yo hablé con su enviado. O sea, el enviado me envió, me visitó. Entonces, pero yo sabía que venía, ¿verdad? Pero yo te digo un contexto. Yo soy senador por 25 días. En este momento tengo inmunidad. ¿Quién me garantiza dentro de 25 días, el 30 de junio, soy un ciudadano común, vuelvo a mi actividad normal, como siempre lo hice? Abogado pasillero, peleando contra el sistema corrupto de la justicia en nuestro país, pero siempre con la frente en alto, para dejar, repito, entonces, lo que te digo categóricamente, debemos dar ejemplos referentes de que hay personas aún que pueden salvar al Paraguay. No me pongo como ejemplo, ¿eh? No me pongo como ejemplo porque fui intendente, tuve muchos errores, fui mal asesorado, pero no tengo ningún proceso. Y me adelanto a darte un dato, porque ya surgieron, lógicamente comenzaron a jugar. Ya surgieron, ¿qué va a hablar este intendente de los puentes? En su momento, Arnaldo Chucio recibió la denuncia en mi contra. Arnaldo Chucio en su mejor momento. La denuncia fue desestimada. No tengo ningún proceso penal. Sí hubo algunas desprolijidades administrativas, como ocurre en todas las municipalidades del país, pero no tengo nada con la justicia. Jorge, cuando te plantea esta persona, ¿cuál es el tenor de la conversación? ¿Decís lo recibiste, hablaste con él? Claro. ¿Qué te dijo y cómo te planteó? Ese Catuña y Putuoña de presidente. Jaña y Catuña se ponen baño en 10. Así te digo en guaraní. Va él que tú ya solucionan el problema. Y yo te digo una cosa, como ya te adelanté, yo también debo reconocer, yo entré por la bancada, por el Movimiento Honor Colorado como senador suplente, después de ser abandonado por los Zacarío Irún y Beto Velar en Caguazú, en el equipo que estábamos, sin siquiera avisarnos. Entonces, como una forma, como era intendente, veía una figura interesante, me dieron la suplencia número 2, ¿verdad? Entonces, ese es el movimiento. Pero yo le pregunto a la audiencia, yo me debo al movimiento, como ya hablan inclusive, de pedir mi expulsión del partido, yo me debo en una encrucijada como en esta, en la que se discute la vigencia o no de la Constitución Nacional, yo debo recibir órdenes y votar en el sentido, o debo honrar ese cargo de senador, de ex constituyente y votar el respeto a la Constitución. Es lo mismo como me decía ayer el expresidente de la convención, Óscar Facundo Ifrán, es lo mismo que le violás a tu hija. Esta es nuestra creación. Por lo tanto, me ratifico de que no corresponde ese tratamiento. Quiero ir a las imágenes de lo que pasaba en el Congreso, en el momento en el que hacía uso de palabra el senador Jorge Dos Santos y denunciaba públicamente que lo habían visitado, que lo visitó el emisario del patrón. Vamos a ponernos de pie para el juramento correspondiente del ciudadano Jorge Adalberto Dos Santos Cáceres. Jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo, observar y hacer observar la Constitución Nacional y las leyes de la República en sus funciones como senador de la Nación. Si así no lo hiciere, el pueblo paraguayo os lo demande. Bienvenido. Se maite entero voy a penguaná. Ayú a Motaba Caguazú vive. A veces está ese compañero de ruta. Romba apoya la política. Jaromba apoiti. Pero pesana política. No la politiquería o destruir en Ñaneretán, Paraguay. Ya como senador activo, señor presidente, ayer de las palabras agradecerles a Yeure Misimisir en Dujanguán, entero vea coaco lugar
hoy día, Gestaña de la Pizarra Paraguayo Aputuume, profundamente desprestigiado. Ha denunciarse, señor presidente Lugo, y esta honorable Cámara de Senadores. IPTI Caraí, Humene Pejendúa, ya estudia el libro de historia, Napoleón Bonaparte. Decía que todos los hombres tienen precio. Yo no soy nadie, soy un simple hijo de campesinos. Quiero decirle al emisario de ayer, al emisario del patrón, a quienes cotizan la conciencia de algunos ciudadanos, que habemos paraguayos y principalmente campesinos que tenemos dignidad y que nuestro voto no tiene precio y que no estamos subastados. Y eso lo hago en homenaje a mis hijos y a mis nietos y a mi esposa que me acompaña. Y soñábamos en otra patria y no en la que tenemos actualmente, en donde sigue creciendo la pobreza, en donde nuestros partidos están alquilados al narcotráfico, al contrabando. Queríamos un Estado de Derecho donde se respete la Carta Magna y exigimos. Por eso también establecimos la no reelección. PPT, presidente Jaese, entero, vea, la no reelección, Naikatuingo, impedir la reelección, vía enmienda, la reelección. Y por ello mandamos a la senaduría vitalicia a los expresidentes de la República, como debe ir el actual presidente de la República, le guste o no, porque primero soy paraguayo, después soy colorado y también soy caguaseño. Mi voto no está en subasta. Que quede claro para quienes intentaron comprarme. Tal vez $500,000 allá le o solucionar ese problema, ese cuenta. Entonces, señor presidente, aclaro mi posición y denuncio de que intentan comprar el voto de los señores senadores. Por mí no va a pasar. Así que muchas gracias y gracias a todos por la atención. Bueno, eso era básicamente lo que mencionaba Jorge. Después de esa denuncia que haces públicamente, ¿volvieron a llamarte o ya ni nadie se animó a acercarse siquiera? No, gracias a Dios nadie y no lo van a hacer porque conocen de mi carácter y tengo un compromiso público hecho. Es decir, de que no va a ocurrir y espero que no ocurra con otros, porque este es el momento, en la vida de los pueblos hay momentos muy importantes. En nuestro país en donde no hay institucionalidad, ¿verdad? En donde el Estado, como dije, es botín. Creo que estamos cerca de cambiar la flamante tricolor bandera por la bandera de los corsarios. Este país en donde tenemos los varones de Itaipú, que hoy día son los varones de la APP o de las concesiones, en donde se está concesionando, por ejemplo, la Ruta 7, la Ruta 2, y no se tiene en cuenta a los humildes chiperos, Oyapoa Tereo, Oyapoa Itacú, no se tiene en cuenta a mis compueblanos caguaseños que vos ves que están a la vera de la ruta, cerca de 30 puebleros. No se le tiene en cuenta a los Cañetes, a los González, a los Quiñones, paraguayos, pero sí se le tiene en cuenta y se le da a los parientes de los ministros, a los Guamosi, a los Jiménez Gaona, por 50 años concesionando la ruta y se le desaloja a estos humildes. ¿Ese es el Partido Colorado? No, ese no es el Partido Colorado de los empresarios. El Partido Colorado es el partido de los campesinos del Pinandí, del guerrero contra la guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay. Vamos a hacerle llegar a Pedro Galeana entonces. Pero yo te voy a cobrar, quiero que me mandes después la foto y le voy a hacer ligar de un humilde hijo de seccionalero. Decile ahí a la cámara sí. Y vamos con eso a la pausa. Sí, acá. Al que usurpa el nombre del Partido Colorado, que actúa como un simple empleado de una despensita, le envío el libro La Doctrina Republicana Colorada para que por lo menos tenga una idea de lo que es este gran partido, que no debe medirse por sus 2 millones de afiliados, sino debe medirse por esos humildes campesinos que no tienen hasta hoy día reforma agraria, por estos jóvenes que no tienen trabajo, por mi ciudad, por mi departamento que exporta mujeres y somos la capital de trata de personas, donde existen marihuanas por hectáreas, a 1 o 2 hectáreas de nuestros centros urbanos, pero que simplemente
los pequeños microtraficantes están en la cárcel. Vamos a hacerle Ese llegar a tipo de Lina, eso. entonces. Gracias. Fantástico. Te Gracias, hago- Jorge, por acompañarnos. Gracias a vos y felicidades y a las órdenes siempre. Y Dios bendiga a nuestro país y nos proteja a nosotros quienes queremos ser íntegros.